Alumnos, buenos días, esperando que estén bien de salud. Jóvenes, vamos a empezar con la clase del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hacer contaminación ambiental parte 2. A ver, aquí vamos a compartir una pequeña diapositiva. Ahí está. El último tema, jóvenes, ya hasta aquí viene el examen bimestral, así que vamos a repasar a ver un poquito. Habíamos visto ya la contaminación en la parte, ¿no? Parte 1, ¿cierto? Donde hemos visto lo que normalmente se contamina, que era la capa de ozono, ¿cierto? El agua, ¿sí? Y los suelos. ¿Está bien? Habíamos visto ya cuáles son los causantes. En esta ocasión vamos a ver consecuencias de la contaminación, ¿sí? Ambiental. Entonces, mira, ve, primeramente la primera consecuencia, vamos a ver cuatro, ya, cinco. La primera es el efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero, esa es la primera consecuencia. Entonces, se puede decir que el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no? Y necesario para la vida en la Tierra. El dióxido de carbono de nuestra atmósfera nos permite que el calor, ¿no? Que no escape, nos permite que el calor no escape, ¿no? Al espacio. Pero eso debe ser en forma racional, en forma moderada. ¿No? Vamos a mostrarlos por aquí. Una pequeña imagen. Aquí estamos viendo, vamos a ver aquí, ¿ve? Estos son los rayos del sol, ¿está? Listo. Entonces, aquí lo que vamos a ver, nuestra capa de ozono, así, donde encontramos, aquí está nuestra capa de ozono, aquí vamos a ver la presencia de ¿quién? Del dióxido de sodio, esto, CO2. ¿Sí? El dióxido de sodio está aquí, en nuestra capa de ozono. Vamos a resaltarle con un poquito más, acá está, por aquí, aquí. Entonces, aquí está nuestro dióxido de sodio. Existe el dióxido de sodio en la capa de ozono, ¿está bien? Pero lo que es en forma racional, en forma moderada, ¿no? Como dicen, han dicho, todo en exceso también hace daño. Entonces, lo que pasa es ahora, mira, ve, el dióxido de sodio, como decía, de nuestra atmósfera nos permite que el calor no escape al espacio, no escape al espacio, sería, y si escapa al espacio en forma mínima, ¿está bien? Lo que va a escapar en forma del espacio es mínimo, ¿no? Y también va a absorber el calor, ¿no? Para mantener la temperatura en nuestro planeta. Entonces, esta energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta. Sin embargo, el aumento del CO2 incrementa el efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Elevando la temperatura global. ¿Sí? Repito, los rayos del sol están llegando por aquí. Están llegando los rayos del sol. El CO2, la presencia de CO2, justamente el efecto invernadero, significa que aquí va, ¿no? Va a almacenar calor, por no decirte los rayos. Sí, pero moderadamente, hermano. Gracias aquí al CO2, pero ya en exceso, demasiado CO2 lo que produce el ser humano, entonces aquí va a retener ¿sí? Demasiados rayos aquí, ¿no es cierto? Van a calentar demasiado. Entonces esto ya perjudica ¿no? A nuestro ecosistema, perjudica ya a nuestro planeta. Entonces, justamente ahí te he puesto, la causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación. Hay que resaltarlo entonces esta parte, ya es la sobreacumulación de ¿qué? De contaminantes gaseosos. El más importante, no te olvides de esto, que puede ser pregunta para el examen, el más importante es el CO2. ¿Sí? Repetimos. La causa fundamental del efecto invernadero es la sobreacumulación de contaminantes gaseosos y el más importante es que el CO2, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿sí? Los cuales evitan la salida de la energía, ¿no? Fuera de la atmósfera, ya sabemos ya, generando así sobre el calentamiento de la Tierra, conocido como calentamiento global. ¿Sí? Repito una vez más, dice, la sobreacumulación de gases, en especial el CO2, los cuales evitan la salida de energía, ¿no es cierto? Fuera de la atmósfera, generando sobre el calentamiento de la Tierra, conocido como el calentamiento global. ¿Y qué provoca esto? Ahí hemos puesto deshielo de los glaciares,
¿sí? Como podemos ver, apreciar ahí una imagen, pequeña imagen aquí, ¿sí? Profesor, también aumento el nivel de los océanos, ¿sí? Aumento en el nivel de los océanos, aumento de calor, aumento de lluvias torrenciales, disminución, ¿no? Disminución de la productividad agrícola y ganadera, ¿sí? Entre otros. Estos son los principales. Entonces, ahí hemos visto, jóvenes, la primera consecuencia de la contaminación, el efecto invernadero, ¿sí? Una vez más, ¿qué significa el efecto invernadero? La sobreacumulación de contaminantes gaseosos, en especial del CO2. Consecuencia, deshielo de los glaciares, aumento de los niveles de los océanos, aumento de calor. Entonces, seguimos por aquí. Ahora vamos a hacer dos, ¿sí? Contaminación ambiental. Entonces, seguimos. Perdón, la destrucción de la capa de ozono. Otra consecuencia, consecuencia número 2, destrucción de la capa de ozono, ¿sí? El ozono es un gas que al entrar en contacto con las radiaciones solares, reacciona absorbiéndolo, ¿cierto? Absorbiendo las radiaciones ultravioleta, convirtiéndose en un filtro, ¿no? Contra el exceso de radiaciones. Entonces, eso hemos visto también, que la capa de ozono es importante. La semana pasada lo hemos visto, ¿no? Gracias a ello nos protegen de los rayos ultravioleta, ¿no? En los últimos decenios, la capa de ozono se ha ido debilitando. Se ha comprobado el adelgazamiento de la capa de ozono, especialmente en una gran zona situada sobre la Antártida, generando lo que se conoce ahora como el agujero de la capa de ozono, lo que permite que la radiación ultravioleta cause daños en los seres vivos, como cáncer en la piel, daños en la vista, ¿sí? Cataratas oculares. Los responsables de la destrucción de la capa de ozono son, ¿quién? Los compuestos clorofluorocarbonados. Esto hemos visto la semana pasada, los compuestos clorofluorocarbonados. Ellos son los responsables o los causantes ahí. Los compuestos clorofluorocarbonados, conocidos también como freones, que se encuentran en los sprays, ¿sí? En los insecticidas, lociones, fungicidas, pinturas, entre ambientadores, entre otros. Justamente ahí te he puesto, ¿eh? Ellos son los causantes de la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Ojo. Y recuerda que la capa de ozono nos protege de las radiaciones ultravioleta, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora la parte 3, ¿sí? Ahí tenemos consecuencia número 3, es la lluvia ácida. Sí, otra, ¿no? Consecuencia número 3, lluvia ácida. ¿Y qué es la lluvia ácida? Es la precipitación líquida, dice que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas, ¿no? Esto se debe al incremento de las emisiones de óxido de azufre, ya sea un dióxido de azufre o trióxido de azufre. El óxido de nitrógeno también, ¿no? En el aire, ¿sí? Estos gases se van a mezclar con el vapor de agua. Recuerda, acá vamos a reemplazarlo. A ver, esto lo vamos a ver. Aquí. Este dióxido, esto es óxido de azufre y estos es óxido de nitrógenos, ¿sí? Normalmente no van a hacernos daño, pero ya cuando esto en el aire que vamos a ver, encontramos moléculas de agua, ¿no? Como vapor, ahí está, como vapor de agua, ahí está. Estos gases se van a mezclar, dice, con el vapor de agua, ¿sí? Con el vapor de agua de la atmósfera. Y se van a convertir ¿en qué? Justamente en el ácido nítrico, en el ácido sulfúrico, y estos sí son dañinos, ¿sí? Estos sí son dañinos, ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que son sustancias responsables de la lluvia ácida, ¿sí? Daña y mata los árboles, afecta los suelos, acidifica las aguas de los lagos, los ríos, peces, plantas acuáticas, ¿no? Etcétera. Provoca la degradación de estos, ¿no? De estatuas de mármol, o se come los metales o corre los metales más rápido, ¿no? Como el hierro en los edificios, tuberías, vehículos, etcétera. Entonces, chicos, de la lluvia ácida podemos rescatar quiénes son los causantes, ¿no? ¿No? De la lluvia ácida, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. ¿Sí? No te olvides de eso.
¿Y qué es la lluvia ácida? Precipitación líquida que contiene grandes cantidades de sustancias ácidas, ¿no? Justamente el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y acá podemos ver algunas imágenes, ¿ve? Jóvenes, aquí podemos ver algunas imágenes de la lluvia ácida, lluvias torrenciales. Mira cómo quedó el suelo, un color medio amarillo, verdoso. O aquí también tenemos otra, ¿ve? Podemos ver la imagen ahí de una lluvia ácida. ¿Está bien? Entonces, ojo, no se olviden, aquí no son los causantes primero, el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ¿no? Las consecuencias que hemos visto acá. Entonces vamos a ver el número 4, consecuencia número 4, el smog, ¿sí? El smog. El smog se asemeja, dice, una niebla sucia que rodea en las ciudades, ¿no? Algo por aquí les he puesto una imagen, ¿sí? El smog, ¿eh? Ahí está. Todo está, parece neblina, ¿no? Pero en verdad, jóvenes, ¿no? A eso se le llama smog, grandes contaminantes, ¿no? O contaminación atmosférica, probado de la emisión de estos de gases. Ya, ahí está. Acá podemos ver, ¿ve? Un poco oscuro, ¿no? Como si fuera una neblina. Entonces decimos que el smog es el resultado de grandes cantidades de contaminantes atmosféricas, provocando por, ¿no? o provocado por la emisión de gases de los automóviles y de las grandes industrias. Ahí está. Ellos son los responsables, ¿sí? De los automóviles y las grandes industrias, ¿no? Cuando esos contaminantes se combinan con un periodo de alta presión, provocan que el aire se estanque y se forme una niebla, ¿no? Que en vez de componerse de gotas de agua suspendidas, ¿no? Está compuesta de aire contaminando compuestos que originan el smog, ¿sí? Entonces, justamente acá se forma como si fuera una capa, ¿ves? Todos los contaminantes, los gases que botan aquí, botan las grandes empresas, fábricas y los vehículos. Los compuestos que originan el smog, tenemos al monóxido de carbono, ¿sí? Al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, partículas suspendidas, ¿no? Hay boca de polvo, tierra, por ahí, plomo, óxido de nitrógeno, ¿sí? Hidrocarburos como el etano, propano, butano, pentano, son contaminantes, hemos visto ahí los hidrocarburos, y el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono. Ahí está. Entonces, podemos definir algo breve nomás. El smog, ¿sí? ¿Sí? Es causado por el monóxido de carbono, por esos gases contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, partículas, ¿no? En suspensión, el plomo, óxido de nitrógeno, ¿sí? Y ese resultado de esa contaminación en grandes cantidades es lo que provoca la emisión, ¿no? ¿No? Justamente de estos gases tóxicos y se quedan almacenados, ¿no? O suspendidos ahí como nubes. ¿Muy bien? Entonces, borramos y vamos a pasar al siguiente, la eutroficación. ¿Sí? La eutroficación. Ahí tenemos puesto varias imágenes. Un río o un lago sufren eutroficación cuando sus aguas se enriquecen de nutrientes en exceso. Repito también, todo en exceso siempre se hace daño. Recuerden que todos los polos hace daño. En exceso hace daño. Pero también tener demasiada, ¿no? Poca cantidad de eso también hace daño, ¿no? Ya sea mínimo o que sea en exceso, siempre hace daño. Todos los polos siempre son dañinos. Tiene que siempre estar una cosa en equilibrio. Entonces, un río o un lago sufren eutroficación cuando sus aguas enriquecen de nutrientes en exceso, permitiendo la abundancia de plantas como algas, ¿no? Y otros organismos. Cuando estas plantas mueren, se pudren, ¿no? Produciendo malos olores y un aspecto nauseabundo, disminuyendo la cantidad de agua también, ¿sí? Disminuyendo la cantidad de agua o la calidad de agua, ¿sí? Disminuyendo la calidad del agua y dejando de ser apta para la mayor parte de los seres vivos y destruyendo el ecosistema. Aquí podemos ver, ¿ves? Ahí está como un pantano acá, ¿ves? Todo el río. Aquí también podemos ver demasiada, ¿no? O abundancia, demasiada abundancia de plantas, ¿sí? Y por aquí también tenemos otros ríos, ¿ves?
que también tienen ese problema de eutroficación. Listo, vamos a hacer un poquito, chicos. Entonces, recuerden rápidamente nada más, hemos visto consecuencias de la contaminación. Tenemos 1, el efecto invernadero; 2, la destrucción de la capa de ozono; 3, lluvia ácida; 4, el smog; y 5, la eutroficación. Responderemos algunas preguntitas, a ver. La primera, el aumento de la población, ¿no?, de algas en un lago debido al exceso de nutrientes se conoce como, ahí podemos poner eutroficación, ¿no? Justamente lo que hemos visto lo último, eutroficación. Sí, eutroficación. Ahí está. Justamente lo que vamos a ver hace poco, eutroficación. ¿No? Ahí está la eutroficación. Eutroficación. Seguimos. Pregunta número 2. A ver, una preguntita más. ¿Cómo te puede venir algo parecido en el examen? ¿Ve? Así te puede venir. Pregunta 2, ¿no? Fenómeno que está relacionado con el aumento del dióxido de carbono. ¿Sí? Repito, fenómeno que está relacionado con el aumento del dióxido de carbono. El CO2, ¿se acuerdan del CO2? Y el calentamiento del planeta. A eso se le llama el efecto, a ver, el efecto del efecto invernadero. Efecto invernadero. Efecto invernadero. ¿Está bien? Justamente ahí está, eso se da gracias al CO2, ¿no? Vamos a ver 3. Los aerosoles, los sprays o base de CFC producen, recuerden que CFC son, ¿no?, fluorocarbono, ¿no? Hemos visto esto. Justamente, ¿quiénes son esto? ¿Qué originan? Dicen los aerosoles, sprays a base de CFC producen. ¿Qué producen? Los clorofluorocarbonos. ¿Qué producen? Eso produce la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Esto me produce, profesor, la destrucción de la capa de ozono. Destrucción de la capa de ozono. De ozono. Ahí está, la destrucción de la capa de ozono. Claro, ahí está, ¿ven? La destrucción de la capa de ozono. Siguiente pregunta. Causa el efecto invernadero. ¿Quién causa el efecto invernadero? Hace poco lo acabamos de ver. Y el causante del efecto invernadero es la abundancia, ¿no? ¿La abundancia de qué? ¿O el incremento de qué? Del CO2. ¿Sí? Causante principal del efecto invernadero, el CO2. La abundancia, ¿no? Entonces, la acumulación de esos gases, y en esencial el CO2, son los causantes del efecto invernadero, calentamiento global. Vamos por aquí. Pregunta número 5. La acidificación de las aguas de los lagos y los desgastes de las estatuas de mármol se producen por, ¿quiénes son esos? La acidificación, su mismo nombre dice acidificación. Y a eso le pondremos que la lluvia ácida. La lluvia ácida, ¿sí? La lluvia ácida lo produce la acidificación de las aguas de los lagos, el desgaste de las estatuas de mármol, corroer los metales, los fierros de los edificios, etc. Seguimos. Pregunta 6. Son consecuencias de la contaminación, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias de la contaminación: el efecto invernadero, la lluvia ácida, la eutroficación, ¿cierto? Entre otros. Rápidamente acá, pregunta 7. Ojo, estos son 5, son consecuencias de la contaminación. Le hemos visto aquí ya, ahí está, mira, ver. No te olvides, consecuencias: destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, lluvia ácida, el smog y la eutroficación, ¿ya? Y por último nos vamos a la pregunta 7. Es el efecto que se produce cuando los contaminantes atmosféricos entren en contacto con la luz solar, originando sustancias mucho más tóxicas como el ozono, ¿no? Como ozono 3 y ácidos. A este le llamamos, ojo, el efecto que produce cuando los contaminantes atmosféricos, ¿sí?,
entran en contacto con la luz. A esto le llamamos el smog. ¿Sí? El smog. Ya, algunos le llaman el smog fotoquímico. ¿Sí? El smog fotoquímico. Ahora sí, jóvenes, terminamos el último tema. Por favor, repasen. El archivo va a estar, ¿no? El archivo va a estar en la plataforma. Aproximadamente 8:10 va a estar en la plataforma. Por favor, repasen. Y las preguntas de esta manera va a venir en el examen, ¿sí? Que tengan buen día.